Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de cinética enzimática correspondiente a la unidad número 4. Bueno, ¿qué es la cinética enzimática? Es el análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad enzimática, que se evalúa a través de la velocidad de la reacción catalizada. En pocas palabras, la cinética enzimática es el análisis cuantitativo de la actividad enzimática, en donde se evalúan las variables más importantes como son la concentración de enzimas, de sustratos, de productos, incluyendo inhibidores y activadores. Asimismo, el efecto del pH y de la temperatura sobre la actividad enzimática. Los bioquímicos Leonor Michaelis y Maud Menten trabajaron en el análisis de actividad enzimática y ellos dedujeron esta fórmula, a la cual denominaron ecuación de Michaelis-Menten, en donde la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la relación de la concentración de sustrato entre la suma de la constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Ellos graficaron el comportamiento de una enzima y observaron que tiene este tipo de forma que es hiperbólica, en donde el eje de las X es la concentración de sustrato y el eje de la Y es la velocidad inicial. Cuando la enzima tiene el comportamiento hiperbólico, llega a un punto en donde permanece constante y ese punto corresponde a la velocidad máxima, la cual nos indica que todos los sitios catalíticos están ocupados por el sustrato. Si a ese valor de velocidad máxima lo dividimos entre 2, vamos a obtener el valor medio de la velocidad máxima y al extrapolarlo para que tenga contacto con la curva y de ahí bajamos al eje de las X, vamos a encontrar el valor o más bien la concentración de sustrato necesario para que esa enzima alcance la mitad de su velocidad máxima. Y ese valor de concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, corresponde a la constante de Michaelis-Menten. Esta nos va a indicar la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Si el valor de Km es mayor, va a indicar que la afinidad de la enzima por el sustrato es menor. Pero si el valor de Km es menor, la afinidad de la enzima por el sustrato será mayor. Si nosotros comparamos valores de Km de diferentes enzimas, como se muestra en esta gráfica, tenemos 3 enzimas, podemos deducir que la Km de la enzima 1 es menor con respecto a la enzima 2 y a la enzima 3. Eso nos puede decir que la enzima 1 tiene más afinidad por el sustrato que la enzima 2 y que la enzima 3. O de otra forma, la enzima 3 tiene menos afinidad por el sustrato que la enzima 2 y que la enzima 1. Las 3 enzimas tienen diferente valor de constante de Michaelis-Menten, pero mismo valor de velocidad máxima. Eso nos indica que esas 3 enzimas catalizan la misma reacción actuando sobre el mismo sustrato y por lo tanto son consideradas isoenzimas, es decir, proteínas con diferente cadena polipeptídica que actúan sobre el mismo sustrato. Ahora, si analizamos esta gráfica en donde tenemos una enzima A y una enzima B, las cuales tienen diferente valor de velocidad máxima y diferente valor de Km, nos está indicando lo siguiente, que la enzima A tiene un valor de Km menor que la enzima B. Por lo tanto, la enzima A
tiene más afinidad por su sustrato que la enzima B. Entonces, este tipo de gráficas nos está resaltando que la Km es la que nos indica la afinidad de la enzima por el sustrato y que la Bmax no tiene nada que ver de la afinidad de la enzima por el sustrato. Si nosotros analizamos este tipo de comportamiento con enzimas que tenemos en nuestro cuerpo, podemos ver en este caso la comparación de la hexocinasa con la glucosinasa. Resulta que la hexocinasa tiene un valor de Km menor que la glucosinasa. Eso significa que la hexocinasa tiene más afinidad por la glucosa que la glucosinasa. Cuando hay bajas concentraciones de glucosa en sangre, la enzima que actúa, la primera enzima que actúa es la hexocinasa, que está presente en el hígado. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad a la glucosa. No necesita concentraciones tan altas de este sustrato para que esta enzima sea funcional. En cambio, la glucosinasa, que es una enzima presente en el cerebro, necesita una concentración más grande de glucosa para que sea o para que actúe prácticamente. Si nosotros analizamos a partir de valores de Km los diferentes sustratos para una enzima, podemos deducir cuál es el sustrato a la cual esta enzima es más afín. Entonces acá tenemos a la hexocinasa y tres diferentes sustratos, el ATP, la D-glucosa y la D-fructosa. Y cada sustrato, a su vez, pues va a tener su valor de Km con respecto a la hexocinasa. Y podemos observar que el valor más pequeño corresponde a la D-glucosa. Eso nos indica que la hexocinasa tiene más afinidad por la D-glucosa y el sustrato con menos afinidad corresponde a la D-fructosa. Si nos dan valores de Km, eso es lo que tenemos que hacer, buscar el valor más pequeño y el valor más alto para ver quién es el sustrato con mayor afinidad y el sustrato con menos afinidad. Si nosotros analizamos eso con otro tipo de enzimas, como es el caso de la mioglobina y hemoglobina, que son proteínas transportadoras de oxígeno, podemos observar que la mioglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Eso suena lógico, porque la hemoglobina, la que está presente en sangre, se encarga de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces, cuando está en contacto con el músculo en donde se encuentra la mioglobina, pues la hemoglobina, al tener menos afinidad, se va a liberar del oxígeno pasándoselo a la mioglobina. Entonces, esa es la importancia de este tipo de análisis enzimático. Ahora veamos cómo es el comportamiento de los diferentes componentes de reacción enzimática con respecto al tiempo. Al principio de la reacción nosotros tenemos una concentración de sustrato, pero no tenemos ninguna concentración de producto, ¿sí? En el tiempo cero. Esa concentración de sustrato comienza a disminuir y conforme empieza a disminuir, empieza a aumentar la concentración de producto. Y eso suena lógico porque el sustrato pasa a ser producto. Y al punto en donde hay una mayor concentración de productos que de sustratos. Pero en la mayoría de las veces queda un remanente de la concentración de sustrato que no es transformado a productos. Pero lo que debe de quedar claro es de que cómo es que empieza a disminuir la concentración de sustrato, pero a la vez empieza a aumentar la concentración de producto. Ahora veamos cómo es el comportamiento de las enzimas. Bueno, tenemos enzima libre al inicio, es decir, aquella que no está unida al sustrato.
y esa empieza a disminuir y empieza a aumentar la concentración de complejo enzima-sustrato. La disminución de la concentración de enzima significa que hay menos cantidad de enzima libre porque esa enzima se está uniendo al sustrato, de tal manera que va a llegar a un punto en donde va a permanecer constante la concentración de enzima-sustrato y de igual manera la concentración de enzima libre. Entonces, es de esta manera como se da el comportamiento de los componentes de una reacción enzimática. ¿Cuál es el efecto que tiene el sustrato sobre la velocidad de reacción? Bueno, es muy simple, que conforme aumenta la concentración de sustrato, la velocidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque el objetivo de este tipo de reacciones es que llegue una cantidad de sustrato necesaria para ocupar todos los sitios activos que están presentes en las enzimas. Y ese valor corresponderá a la velocidad máxima, en donde ya no hay ningún sitio catalítico disponible. ¿Sí? Nada más recordemos, la Km, que es la constante de Michaelis-Menten, mide la concentración del sustrato a la que la enzima tiene la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? O dicho de otra manera, es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima se alcanza cuando todos los centros catalíticos, o también llamados sitios activos de la enzima, se encuentran ocupados por el sustrato. Ahora, si nosotros analizamos ese tipo de gráfica, que es una hipérbola, debemos de ver qué parte de esa gráfica corresponde al orden de reacción, si es de primer orden o de orden cero. Primero veamos qué es un orden de reacción. Esta orden de reacción es la suma de los componentes de los términos de concentración en la expresión de velocidad. Cuando una reacción es de primer orden, nos indica que la velocidad es proporcional a la concentración de sustrato. Eso significa que la velocidad es dependiente de la concentración de sustrato. Conforme aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Entonces, esta primer parte de la gráfica corresponde al primer orden. Y la última parte de la gráfica corresponde al orden cero. ¿Por qué? Acá nos dice que es independiente de la concentración de sustrato, lo que significa que la velocidad será constante. Es decir, aunque yo aumente la concentración de sustrato, mi velocidad permanecerá constante. O sea, es independiente, es de orden cero. Bueno, Michaelis-Menten habían analizado la actividad enzimática, habían encontrado ese comportamiento hiperbólico y viene Leiberberg y Burg y realizan otros estudios de actividad enzimática, pero ellos utilizando algunos cálculos de diferencial e integral, llegaron a la conclusión de que tuvieron comportamiento de tipo lineal. Entonces, de ahí obtuvieron esta ecuación, a la cual le llamaron ecuación de Leiberberg-Burg, en donde la inversa de la velocidad inicial es igual a la relación que existe entre la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima por la inversa de la concentración del sustrato más la inversa de la velocidad máxima. Si se dan cuenta, estos elementos corresponden a los valores de la ecuación de la recta. ¿Qué se tiene que hacer acá? Bueno, primero en el eje X vamos a tener la inversa de la concentración de sustrato y en el eje Y la inversa de la velocidad inicial. Con Michaelis-Menten era simplemente la concentración de sustrato y la velocidad inicial. En este caso hay que obtener los valores de la inversa de cada uno de las variables, que en este caso es la concentración de sustrato y la velocidad inicial. Graficamos esos puntos, hacemos una recta que una el mayor número de puntos con el objetivo
de que haga contacto con el eje Y y con el eje X. Y de acuerdo a este análisis nos indica que la pendiente es igual a la relación de la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima. El contacto que haga con el eje Y corresponderá al valor de B y eso es igual a la inversa de la velocidad máxima. Si nosotros queremos obtener el valor del contacto de la recta con el eje X en este punto, lo único que se tiene que hacer es obtener la inversa negativa del valor de la constante de Michaelis-Menten. Entonces, en un ejercicio de este tipo, lo que nos van a pedir es obtener el valor de la constante de Michaelis-Menten y de la velocidad máxima. Para ello, nos darán valores experimentales que correspondan a la concentración de sustrato y a la velocidad inicial. Primero, hay que graficarlo. Entonces, en el eje X irá el valor de las concentraciones de sustrato y en el eje Y los valores de la velocidad inicial. Entonces, al graficarlo, obtenemos un tipo de comportamiento hiperbólico y para calcular la Km y la velocidad máxima lo podemos hacer de diferentes maneras. El primer método sería así de manera de tanteo o de manera gráfica, también llamado manera gráfica, en donde debemos de conocer el valor de la velocidad máxima, que en este caso es 0.49, lo redondeamos a 0.5, entonces la mitad es 0.25. Trazamos líneas punteadas, que haga contacto con la curva y al llegar a ese punto bajamos hacia el eje X y en el valor que caiga en el eje X será la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, es decir, el valor de Km que corresponde a 0.32 milimolar y la velocidad máxima, la que habíamos dicho, 0.5. Ahora hagamos el mismo cálculo de la Km y de la Vmax, pero utilizando el gráfico de Lineweber y Burke. Para eso tenemos que obtener la inversa de los valores de sustrato y de velocidad inicial. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo 1 entre cada valor del sustrato. Por ejemplo, es 1 entre 0.14 me da 7.25. 1 entre 0.22 me da 4.55 y así sucesivamente. Lo mismo hacemos con la velocidad inicial. Una vez obtenidos estos valores, los graficamos. Unimos, o más bien trazamos una línea que haga contacto con el mayor número de puntos posibles y que también haga contacto con el eje Y con el eje X. Hay que tomar en cuenta cuál es el valor en donde hace contacto en el eje Y en el eje X. Una vez hecho eso, entonces partimos a partir de esta gráfica para hacer los cálculos de Vmax y de Km. Entonces, primero vamos a calcular velocidad máxima. Si yo sé en dónde hizo contacto en el eje Y, conozco el valor de V. Si quiero conocer Vmax, lo único que tengo que hacer es pues ir sustituyendo valores y al final despejar Vmax. Entonces, este es el valor que resultó de la gráfica. 1 entre 1.4 me da 0.71. Esa es la velocidad máxima. ¿Cómo calculo la constante de Michaelis-Menten? Bueno, parto de este punto, nada más tengo que ver en dónde hizo contacto acá, en mi gráfico, y sustituyo valores, despejo Km, hago la división, menos entre menos da más, 1 entre 1.5 da 0.67 milimolar. Entonces ya tengo el valor de Km y de Vmax de acuerdo al gráfico de Lineweber y Burke. El otro método es utilizando la ecuación de la recta. Entonces primero debo de calcular la pendiente. Hay que recordar esta formulita que es y2 menos y1 entre x2 menos x1.
Lo único que tengo que hacer es utilizar dos pares que tengo en mi tabla, pero que correspondan a las inversas, no los valores iniciales que tenía para la gráfica de Michaelis-Menten. Tengo que usar los valores que tienen a la inversa. Sustituyo esos valores, hago la operación y resulta que la pendiente es de 0.72. Entonces, a partir de la ecuación de la recta que me indica que y es igual a mx más b, despejo b, tomo un valor de y y un valor de x que estén relacionados de mi tablita. Una vez hecho eso, lo que hago es sustituir valores, sustituyo el valor de la pendiente que tengo acá, hago la operación y obtengo el valor de B, que es 1.53 segundos sobre milimolar. Entonces ya tengo el valor de B. Puedo calcular mi velocidad máxima a partir de esta formulita. Despejo Vmax, sustituyo valores y mi velocidad máxima es de 0.65. ¿Cómo puedo calcular la km? Por medio de esta fórmula, porque ya conozco Vmax y conozco la pendiente. Despejo km y sustituyo valores, 0.72 por 0.65. Mi km es de 0.468 milimolar. El último método es regresión lineal. Lo que tengo que hacer es hacer una regresión lineal, que lo puedo hacer en Excel. Tengo que introducir los valores de la inversa de la concentración de sustrato y de la velocidad inicial. Le solicito al programa que haga regresión lineal y me da la ecuación de la recta. Entonces, yo ya puedo ir calculando mi velocidad máxima. El valor de B es este que está acá. Si yo sustituyo y despejo Vmax, tengo que hacer esa operación, 1 entre 1.7069, mi Vmax es de 0.58. Si yo quiero calcular la km, yo ya conozco la pendiente. ¿Por qué? Porque me lo da la ecuación de la recta, que es 0.75, y la Vmax ya la calculé. Despejo km, sustituyo valores, y mi km es de 0.435. Entonces, lo que tengo que hacer acá es calcular los valores, los nuevos valores de velocidad inicial para cada concentración de sustrato. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, primero, yo ya obtuve los valores de Vmax y de km por diferentes métodos. Este es útil de manera de tanteo utilizando la gráfica de Michaelis-Menten. El segundo es utilizando la gráfica de Liebenberg y Burke. El tercero es utilizando la ecuación de la recta y el cuarto es utilizando regresión lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, parto de la ecuación de Michaelis-Menten. Yo ya tengo Vmax y Km. Lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de sustrato. Entonces, para el primer valor de sustrato, sustituyo mi valor de Vmax y mi valor de Km y el valor de sustrato. Entonces, hago la operación y el resultado que me da es de 0.07. Lo mismo tengo que hacer con el segundo valor. Uso los mismos valores de Vmax y de Km y lo único que cambio es el valor de la concentración de sustrato y obtengo 0.11 y así sucesivamente. Lo mismo voy a hacer con el método de tanteo utilizando la gráfica de Liebenberg y Burke, pero ahora tengo que usar esos valores de Vmax y Km que obtuve con ese método y los sustituyo en la fórmula. También tengo que sustituir el valor de la concentración de sustrato para cada uno y tengo que irlo cambiando y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación de la recta? Lo mismo. Tengo que sustituir los valores de Vmax y de Km y los valores de sustratos, ¿sí? Este valor tiene que ir arriba y abajo. Tengo que hacer la operación y obtengo mi resultado, 0.15. Lo mismo con regresión lineal. Entonces, si se dan cuenta, los valores que se obtienen
que se obtienen con los métodos de cálculo son muy similares a la obtenida experimentalmente. Entonces, si nosotros graficamos todos estos valores en una misma gráfica, solamente podemos concluir que los métodos de cálculo son más efectivos o son más cercanos al valor real de la velocidad máxima y de la constante de Michaelis-Menten que con respecto al método de tanteo de Michaelis-Menten. El de tanteo de Leibenberg-Burke aquí no resultó muy bueno, pero nos puede fallar en ciertos casos. Entonces, yo les recomiendo que utilicen ecuación de la recta o regresión lineal para el cálculo de la constante de Michaelis-Menten y de velocidad máxima. Bueno, entonces, en resumen, estos son los dos tipos de análisis de actividad enzimática, que es Michaelis-Menten y Leibenberg y Burke. Hay que tomar en cuenta de que en ambos casos se menciona a la Km y a la Bmax. La Km nos indica la afinidad de la enzima por el sustrato y la Bmax es la velocidad a la cual todos los sitios catalíticos están ocupados por el sustrato. Son dos maneras distintas de representar una actividad enzimática. Bueno, eso es todo por hoy.